Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Otra pregunta, pues. Los que van a hacer preguntas por este lado. A ver, ahí mismo. Bueno, ahí. Muy buenas tardes, Padre Luis Toro. Muchas gracias por venir al Paraguay. Yo quería nada más hacer una pregunta, pero antes un pequeño relato. Mi nombre es Marvel Níquel. He visto mucha gente conocida hoy. Y quería contarles lo siguiente. Yo soy católica, pero durante más de 20 años fui extraviada por las sectas protestantes. Y mi hijo nació hace 13 años atrás y quedó con parálisis cerebral por negligencia médica. En ese entonces yo asistí a una secta protestante en la ciudad de Lambaré que se llama Kadosh, y en ese entonces yo había consultado al pastor de allí porque mi hijo empezó a convulsionar, convulsionaba, y entonces a mí me dijeron de que la desobediencia trae maldición y me citó lo que dice Malaquías 3, 6 del 9 y principalmente el 9. Pero un buen día ese pastor nos cerró la puerta a mi hijo y a mí. ¿Quién cerró la puerta? El pastor de esa iglesia que se llama Kadosh. Una iglesia muy conocida, mucha gente va allí. Bueno, fue así que yo deambulando de aquí para allá buscándole a Dios y buscando una respuesta de Dios por las convulsiones de mi hijo, deambulé por todos lados. Y fue así que he conocido todas las iglesias evangélicas, protestantes, sectas del Paraguay. Muchos pastores me conocen. Y todos siempre me decían, en algo estás fallando, por eso vos estás así. Seguramente le estás robando a Dios tu diezmo. Porque yo nunca podía dar mi diezmo por la salud de mi hijo. Porque eran muchos gastos, padre. Y eso es lo primero que te dicen, tu diezmo, y nadie nunca te dice qué necesitas, hermana. Tal es así que hace 3 años atrás, la Madre Santísima, y de quien yo doy testimonio de que es verdad su amor, su omnipotencia suplicante, y la Madre me llevó hace 3 años a su iglesia, a la casa de Dios. Y allí cuando hace 3 años atrás, en una Semana Santa, me ve el sacerdote y me dice, hija, ¿por qué tu hijo todavía no está bautizado? Y yo con este tema de Malaquías, yo decía, ¿será que mi hijo se puede bautizar? Claro, me dice, tráele el sábado de gloria, vamos a bautizarle en la misa, me dijo, después de la misa. Entonces yo le llevé a la iglesia Santa María del barrio del mismo nombre, y así mi hijo fue bautizado allí por este sacerdote, que dicho sea de paso, jamás nos cobró un solo centavo, un solo guaraní. Y desde ese entonces, padre, mi hijo jamás convulsionó. Desde hace 3 años, para la gloria de Dios y para la honra de mi madre, la Virgen María Santísima. Y niños así saben muchos, porque muchos tienen hijos así, que se resfrían de la nada, que se enferman de la nada. Pero mi hijo nunca más, ni siquiera un resfrío tuvo desde que se bautizó. Y ahora estoy orgullosa de tenerlo aquí, padre. Y mi pregunta, para que usted le responda, a todos esos pastores quitaplatas, engañadores, que mucho me hicieron sufrir, ¿es verdad, padre, que mi hijo tenía una maldición por lo que dice Malaquías 3 del 6 al 9? Esa es mi pregunta. A ver si le entendí la pregunta. La pregunta es que si es verdad que su hijo tiene una maldición por Malaquías 3, 9. Así mismo, que es lo que ellos me dijeron siempre. Vamos a escuchar qué dice Malaquías 3, 9. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Léalo desde el 5, a ver. Desde el 6. Desde el 6 al 9. Yo, Yahvé, no cambio, pero vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca. Desde los tiempos de vuestros antepasados venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé. Decís,
¿En qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis y encima decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Bien, esto que habla del diezmo, el diezmo es del Antiguo Testamento, Malaquía es del Antiguo Testamento, y le está hablando al pueblo de Israel que le están robando el diezmo. Y realmente había gente que le robaba el diezmo a Dios. Pero han de saber los pastores evangélicos que por qué se le robaba el diezmo a Dios. Porque según dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, Dios, Deuteronomio 26, 12, Dios había exigido el diezmo para dárselo a las personas pobres que no tenían, a los necesitados. Y como Dios está en el pobre, El tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. ahí está claro, al forastero, al levita, al huérfano y a la viuda. 4 grupos que habían en el pueblo de Israel, que Dios se identificaba con ese grupo, con el sacerdote. ¿Por qué? Porque era su ministro y además no tenía sueldo. De los productos del campo era para los pobres, para que todos comieran. Nunca era para que una persona vendiera los productos del campo y se agarrara el dinero para él tener riquezas, campos, para tener aviones, jet, o tener a lo mejor quintas. No, para eso no era. El diezmo no era para una persona, era para muchas personas pobres y necesitadas. Los protestantes, para robar a la gente, dicen: ustedes están robando a Dios porque no me está dando el diezmo a mí. Para yo tener una quinta bonita, para yo tener un carro último modelo, para yo tener un avión, para yo tener lo mejor, lujos. Si no me dan todos esos lujos, me están robando a Dios. Y los protestantes caen. Ya sé que cualquier protestante me puede decir: señor cura, y si yo quiero dar el diezmo, y si yo creo que a través del diezmo Dios me va a bendecir, ánimo, da el diezmo, pero como dice la Biblia, llévesela al sacerdote. Usted no lo va a llevar porque usted es evangélico, entonces no se la lleve al sacerdote. Todavía quedan 3 opciones más. Llévenselo al huérfano, llévenselo al forastero, llévenselo a la viuda. En castellano, llévenselo a los pobres. Les aseguro que si los protestantes no le dan el diezmo al pastor ladrón y se lo dan a los pobres que están en su comunidad, se ganarán el cielo, de aquello que Jesús dice: atesoren tesoros en el cielo. Tuve hambre, me dieron de comer, ese es el diezmo. Tuve sed y me dieron de beber, ese es el diezmo. Estuve enfermo, me visitaste. Era forastero. De Mateo 25, 31 en adelante. Ese es el diezmo del Nuevo Testamento. Ayudar al pobre como en el Antiguo Testamento. Anda, protestante, quiere ganarse el cielo con el diezmo. Sí, pero no se lo dé a los ladrones, esos que se llaman pastores, para enriquecerse. Dáselo, como dice la Biblia, a los pobres. Y hay muchos pobres. Entre ustedes mismos hay muchos evangélicos que son pobres. Reúna su platica y désela a una familia evangélica. Está bien, no se la dé a los católicos. Dásela a una familia evangélica, pero que no sea el ladrón del pastor que los está robando a ustedes con la fe.
Pero ellos dicen, pero es que la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 34, la Biblia dice que la gente vendía sus posesiones y las llevaba a los pies de los dirigentes de la comunidad. Sí lo dice y lo vamos a leer. Pero también dice, ¿qué hacían con ese dinero? Vamos a ver. Hechos 4:34. No había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún. ¿De qué se preocupa Dios? De los necesitados. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? ¿Que ayudemos a quién? No dice a los pastores, ladrones. ¿A quién hay que ayudar? A los necesitados. Entre los cristianos, la ayuda es para los necesitados. Siga. Porque todo lo que poseían, campos o casas, los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahí es donde los pastores dicen, ven, nosotros somos apóstoles. Vendan su carro, vendan su casa y tráiganlo todo y lo pone a los pies de nosotros porque somos los apóstoles. Pero ahora pongan la lupa. ¿Y qué hacían los apóstoles con ese dinero? Y vamos a compararlos con los evangélicos. Dale, ¿qué hacían? Y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo repartía como lo hacen los pastores evangélicos en cada banco para tener bastante dinero. Lo repartía en una finca, en una mansión, en un carro para tener luz. No, lo repartía entre los necesitados, evangélicos. Dígale a su pastor que agarre ese dinero y lo reparta entre los necesitados. Usted puede hacerlo. En la Iglesia Católica sabemos que el diezmo era para el pueblo de Israel, obligatoriamente, y la 10ª parte de los productos del campo. No era ni siquiera dinero, como hacen los protestantes. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos pide que sigamos ayudando a los pobres. Simbólicamente, que sigamos dando el diezmo. ¿Por qué digo simbólicamente? Porque ya no es la 10ª parte, puede ser más. Simbólicamente, ¿por qué? Porque ya no es obligatorio. Es lo que usted quiera dar. Como dice Pablo en 2 de Corintios 9:6. El que tacañamente siembra, tacañamente cosecha. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. Mirad, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Que cada cual dé según el dictamen de su corazón. Que cada cual dé según le dicte. Prohibido el diezmo. Ahora es lo que le dicte el corazón. Ya no es la 10ª parte, eso ya pasó. Lo que le dicte el corazón. Siga. No de mala gana. No de mala gana. Ni forzado. Ni forzado por el pastor que le está diciendo, usted es un ladrón, maldito, te va para el infierno. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso lo usan los protestantes para manipular, para amedrantar, para asustar a la gente y para robar a la gente. Como usted no quiere ser un maldito, pues le dan al pastor todo el diezmo. Y el pastor, imagínense usted, si tiene 10 ovejas, ¿cuánto gana? El sueldo mínimo. Si tiene 20, gana más el sueldo mínimo. Si tiene 100, ¡oh! O sea que los pastores se están metiendo al bolsillo unas 10 veces más que lo que usted gana en sueldo mínimo.
20 veces más, 50 veces más, 100 veces más de lo que usted se mete en el bolsillo. Y el diezmo era anual o cada 3 años. Y ellos lo hacen cada semana. Y era productos del campo y ellos piden el dinero. Y era para los pobres y ahora ellos lo piden para ellos. Y maldito el que no lo dé. ¿Cuál es el problema de los protestantes? La Biblia dice que en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, ahora tenemos que darlo simbólicamente. Pero, ¿cuál es el problema de los protestantes? Que dice que tiene que ser obligatoriamente la 10ª parte y para un ladrón que se ponga el nombre de pastor evangélico. ¿Cuál es el problema del católico? Que como no es obligatorio, no da nada. Ese es el problema. O da la monedita más pequeña. Y Pablo dice, el católico que siembra tacañamente, que da la ayuda tacañamente, tacañamente recibe. Ustedes podrían decir lo mismo que los evangélicos. Pero padre, lo mismo que pasa con los evangélicos pasa en la iglesia católica. Yo conozco el cura tal que tiene mucho dinero, viene de casa, de familia rica, o tiene mucho dinero. ¿Para qué le voy a dar yo ayuda a él? ¿Se le respeta su libertad? No le dé nada. Pero no tiene excusa. Si ese cura tiene mucho dinero, su vecino está pasando hambre. Si es verdad que usted cree en Dios y obedece su palabra, no le dé a ese cura porque le cae mal, porque a lo mejor tiene dinero. Se le recomiendo, agarre de lo que usted gana, lo que usted quiera con alegría y repártalo entre los pobres. Y tendrás una mansión eterna en el cielo. Pero ¿cuántos católicos se olvidaron de los pobres? Y hoy hay una excusa para no ayudar a los pobres. Es que no quieren trabajar. Hay otra excusa para no ayudar a los pobres. Es que eso es lo que hace es pedir, y eso ya tiene como profesión pedir a la gente. Hay otra excusa. Pero si yo le doy a los pobres lo que tengo para darle a mis hijos, mañana el futuro de mis hijos, ¿cómo lo voy a ayudar? Se olvida que Dios es el dueño de la plata y del oro, del presente, del pasado y del futuro. Que hoy siembra para mañana cosechar. Que hoy usted tiene para darle a otro, pero mañana usted no tendrá y otro tendrá que darle. Hoy por ti, mañana por mí. Tenemos que saber eso. El católico inteligente y creyente siembra, va dando a los pobres, porque hoy tiene. Mañana cuando no tenga, los pobres le van a dar a él. Porque el mundo da vueltas, se invierten. La moneda se invierte. Debemos confiar en el Señor y creer en Él. Entonces, es una manera de asustar a la gente diciéndole que es una maldición.